ver. A ver. A ver. Ya, a ver. Entonces voy a compartir la pantalla. Ya, a ver. Ahora, semana 5, chicos. Nos toca desarrollar la vanguardia y lo que es la narrativa contemporánea, ¿verdad? A ver, profesora, ¿a qué le denominamos vanguardia, chicos? ¿A qué se le va a llamar vanguardismo? ¿No? La vanguardia es un conjunto, ¿no? Un conjunto de escuelas artísticas, ¿verdad? Que van a tener algo en común. ¿Qué es ese en común que tienen, chicos? ¿Te acuerdas o no? Por ahí. ¿Qué era eso en común que tenían? Que todas estas escuelas dejaban de lado la razón, ¿verdad? Se oponían a todo lo racional y más bien buscaban experimentar, ¿verdad? Ahora, este conjunto de movimientos está desarrollándose en un contexto histórico importante. Vamos a ver en qué contexto. Recuerda que el vanguardismo se da en el siglo XX, ¿no? Por eso nosotros ya le llamamos luego en este aspecto la narrativa contemporánea. Pero el vanguardismo surge en el siglo XX. ¿Y qué sucesos importantes, ¿no? Acontecen en esta época? Pues la Primera Guerra Mundial. En 1914, ¿verdad? Se da inicio a la Primera Guerra Mundial y termina en 1918. Pero luego, en este periodo, también hay otro hecho importante que desencadena un golpe económico en todos los países de manera mundial. ¿Quién se acuerda qué sucede en el siglo XX? El año de 1929, muy bien Villalobos, el crack, la caída de la bolsa de valores de New York hace que la economía mundial colapse. Entonces ese es otro hecho que también marca. Luego de ello, en 1939 se da comienzo a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad, chicos? Y ahí también recuerda que se instauran las dictaduras de Hitler, ¿verdad? Se da el nazismo, el fascismo, también con Francisco Franco, luego en España también. Entonces vamos a ver que se va a dar un hecho en un contexto bastante, llamémoslo así, complicado en el que se desarrolla la vanguardia. A todo esto, le vamos a ver cómo es que estos movimientos surgen en Europa, justamente para contrarrestar lo que nosotros habíamos visto la semana pasada. La semana pasada nosotros, ¿qué veíamos? ¿Te acuerdas o no? El último tema, ¿cuál fue? El realismo. Obviamente la vanguardia no es realista. ¿Por qué, profesora? Porque en el realismo, ¿qué utilizaban como una de las características los autores? ¿Te acuerdas o no? A ver, como para recordar un poquito. Los autores realistas, ¿qué utilizaban para poder escribir sus obras? La semana pasada veíamos a Madame Bovary, veíamos a Crimen y Castigo, y decíamos que los realistas buscaban a través del método científico, sobre todo de la observación, describir los problemas sociales y plasmarlos dentro de sus obras, además de utilizar la razón, ¿no? Ya, ¿el vanguardista también utilizará la razón, chicos? ¿También utilizará la lógica, ¿no? El raciocinio para poder desarrollar sus obras? Pues no. Los vanguardistas más bien rompen con todo lo racional y se oponen totalmente a él. Entonces, chicos, vamos a ver, ¿cuáles son estos ismos de vanguardia? Bueno, tenemos al futurismo. Aquí, ¿no? Vemos a alguien o algo, ¿no? Un hombre, parece aquí, si es un hombre, que está sentado en una moto, ¿no? En una moto lineal allí. Entonces, profesora, ¿qué tiene que ver esta imagen con lo que es el futurismo? Claro, recuerda que el futurismo busca exaltar a la máquina, ¿no? Entonces aquí como principal protagonista tenemos a la máquina. Luego, el cubismo,
juega con las formas. En esta imagen que tenemos aquí, vemos diversas formas, ¿no? Trazos, líneas, ¿no? Disparejas, sin sentido, pero son formas. A eso nosotros le denominamos cubismo. Luego tenemos aquí una pintura bien famosa. ¿Cómo se llama esa pintura, chicos? Yo sé que tú la conoces. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa pintura? Se llama El Grito. El Grito, chicos, es una pintura que justamente va a ser la representación del expresionismo, ¿no? Al ver ahí lo absurdo, lo irracional. Ahora, profesora, otra corriente, disculpen, otro movimiento de vanguardia es el dadaísmo, que tiene que ver con desarticular el lenguaje, por eso es que vemos diferentes letras, ¿no? Desordenadas, movidas. Y por último, tenemos al surrealismo. El surrealismo planteaba el hecho de que de explorar el mundo de los sueños de las personas. Aquí vemos, mira, unos relojes derretidos, una hoja de un árbol que parece que fuera un reloj que se ha doblado en vez de hoja, ¿no? Y un árbol seco, caído. Entonces, esto expresa justamente lo que nuestros sueños a veces podemos manifestar, ¿no? Entonces, estas son las 5 escuelas. Ojo, ojo, ojo. Profesora, ¿estas son las únicas escuelas vanguardistas? No. En realidad son 7 las escuelas de vanguardia, pero nosotros solo desarrollamos 5. Las que faltan son el ultraísmo y el creacionismo, ¿ya? Que son otras 2 escuelas de vanguardia, pero estas son las que nos competen a nosotros en cuanto a lo que es literatura también. Muy bien. Hasta aquí pregunto, ¿alguna duda? Todo claro entonces. Muy bien. Seguimos. Perfecto. Empezamos. El futurismo justamente plantea que una exaltación a la máquina, a la velocidad, ¿no? A todo el elemento tecnológico, ¿no? Por eso se llama futurismo, porque justamente plantea una realidad a futuro, ¿no? De lo que podría pasarnos con la tecnología más adelante. Y que sería lo más importante, como lo vemos, por ejemplo, en el celular, ¿no? Lo que vemos en el famoso smartphone, en las tablets, ¿no? En las computadoras, dispositivos que salen. Entonces cada vez la tecnología, la velocidad, las máquinas vienen a tener más protagonismo en nuestra vida. Entonces el manifiesto futurista de estos italianos, ¿correcto? Van a dar consigo a lo que llamamos las pautas de lo que sería el futurismo. Dentro de ello tenemos una manifestación que sería esta obra llamada Canción del Automóvil, que representa muy bien al futurismo, ¿no? Mira cómo se manifiesta en canciones, ¿no? Dice, Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, que piafas de angustia, con el freno en los dientes estridentes. Oh, formidable monstruo japonés, de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales, tu corazón se expande en un taf-taf diabólico y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas que bailen por las blancas carreteras del mundo. Suelto, por fin, tus bridas metálicas. Te lanzas con embriaguez el infinito liberador. ¿Es o no es evidente la exaltación hacia el automóvil? Mira, cómo le dice, ¿no? Formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales, tu corazón se expande con un taf-taf diabólico. Tus recios neumáticos, ¿te das cuenta? Carreteras del mundo, ¿no? Es una exaltación directa al automóvil, que en este caso estaría simbolizando la máquina, pues, ¿no? El automóvil es una máquina. Entonces, fíjate, ¿no? Todo lo que sea futurista está relacionado con este aspecto, ¿no? Máquina, velocidad y más. El cubismo. A ver, cuando hablamos del cubismo, chicos, mencionamos lo siguiente. Juego, formas y palabras.
¿no? Juegas con las palabras usando formas determinadas, figuras geométricas, líneas, superficies. Hay un cuadro bien famoso de Picasso, por ejemplo, que es representante del cubismo llamado Las Señoritas de Aviñón, donde vemos diferentes formas, ¿no? Geométricas, de líneas, trazos. Profesora, una consulta, ustedes dirán, ¿cómo se llama esto? Esto que estoy señalando con una flecha, ¿qué es? ¿Cómo se llaman estas formas de escribir poesía? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? O de repente lo ha hecho en el colegio, o de repente lo ha visto. Tiene un nombre, ¿no? Un nombre determinado. ¿Cómo se llaman estas formas poéticas? Muy bien, Brittany, caligramas. Entonces, el caligrama va a surgir aquí, en la vanguardia, y es representación de lo que es el cubismo, jugar con las formas. Recuerda que el caligrama va teniendo las palabras, vas escribiendo un poema, pero este poema va adquiriendo una forma a través de las palabras, de acuerdo al tema que desarrollas, ¿no? Si mi tema, por ejemplo, yo quiero hacer un caligrama por el Día de la Madre, imagínate, entonces puedo hacer en forma de corazón mi poema, o de repente en forma de rosa. Dependiendo del tema que estoy abordando, tiene que ver la imagen que va adquiriendo el poema, ¿no? En este caso el caligrama. Seguimos. El expresionismo. Bueno, el expresionismo viene de su nombre, ¿no? Expresar. ¿Qué quiere expresar? Pues la realidad, pero una realidad subjetiva, una realidad que parte de lo que el autor cree ver y lo va a plasmar en qué aspecto, dándole eh, qué énfasis, un énfasis a lo fantástico, a lo absurdo y lo irracional. Es decir, profesora, las pinturas, las fotografías y todo lo que tenga que ver con el arte expresionista, hasta el cine, no tiene lógica, ¿no? Es irracional, situaciones absurdas que nunca podrían pasar en la vida real, y eso tiene que ver con la visión que le pone el autor sobre nuestra realidad, ¿no? A través de un punto o de un aspecto fantástico y absurdo. Ahora, como máximo representante, ¿a quién tenemos aquí? A Franz Kafka. Pregunto a todos los estudiantes de aquí, chicos, futuros cachimbos de la uni, pregunto, ¿cuál sería el aspecto absurdo o irracional de la metamorfosis? No lo googlees, no lo busques, piénsalo a partir de lo que te has contado o de lo que has escuchado o lo que has leído de repente. ¿Cuál sería la situación o lo absurdo e irracional de la metamorfosis? Por aquí Villalobos Cárdenas me da una respuesta, pero no sé si los demás también piensen lo mismo o tengan otra de repente, porque hay varias situaciones absurdas en la obra. Claro, definitivamente hay una que es la más notoria, ¿no? Que tiene que ver con el inicio de la historia. Y justamente como lo menciona su compañero, es la transformación de Gregorio, el hecho de que una persona amanezca transformada en un insecto. ¿Por qué digo insecto y no digo cucaracha o mosca como en otras han escuchado seguramente cuando han leído un resumen? Porque la traducción del alemán al castellano, chicos, no verifica que haya sido una cucaracha o que haya sido una mosca, sino simplemente es un insecto. Como no hay una traducción exacta del alemán a esa palabra, entonces simplemente nos quedamos con insecto, ¿sí? Ahora, fíjate lo siguiente. Eh, Dentro de lo que es el expresionismo, vemos, ¿no? Las situaciones fantásticas, ¿no? Que un hombre amanezca convertido en insecto es algo fantástico porque es fuera de lo real. Lo absurdo también, porque nadie va a pensar que normalmente alguien podría levantarse transformado en este tipo de situaciones. Y lo irracional, ¿no? Lo lógico, la razón que te diría que el hombre no se puede transformar así porque sí, porque las pautas de lo que es tu evolución no te lo permiten. Entonces, ahí tienes los tres, ¿no? Fantástico, lo absurdo y lo irracional. Ahora, veamos lo que es el dadaísmo. El dadaísmo buscaba desarticular el lenguaje a través de la poesía. Aquí tenemos, por ejemplo, a Tristán y Sara, ¿no? Que dice lo siguiente, mira, para hacer un poema dadaísta, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema.
recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agite suavemente. Ahora saque cada recorte una tras otro. Copie concienzudamente en el orden en el que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted, y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Entonces, fíjense lo siguiente. Profesora, el dadaísmo dice que tú puedes escribir poesía, el poema de cualquier palabra. Aunque parezcan palabras sin sentido, palabras desordenadas que no tengan relación entre ellas, el autor dadaísta te dice eso, ¿no? No importa si sacas de la bolsa palabras como amor, y luego la palabra helado, y luego la palabra auto de repente, y veas que no hay relación entre ellas, pero de eso puedes hacer poesía, ¿no? Te diría un artista dadaísta. Luego tenemos el surrealismo. Como lo dije hace un rato, desarrolló temas oníricos. Profesora, ¿a qué se refiere con temas oníricos? ¿Qué es? ¿A qué se refiere, chicos? Lo onírico está relacionado con los sueños. Es decir, profesora, se influencia de un autor, de un personaje que analizaba los sueños y le daba una interpretación. ¿Alguien sabe cómo se llama ese personaje? Ese autor que va a saltar a la fama, ¿no? Porque hasta ese momento no había la idea de explorar o interpretar los sueños y darle así, ¿no? A la persona o al paciente una mayor, llamémoslo así, interpretación o entendimiento de lo que podía expresar sus propios sueños. ¿Quién es ese personaje? ¿Te acuerdas o no? Ese psicólogo famoso que explora el inconsciente, que según él afloraba en nuestros sueños, es Freud. Sigmund Freud va a servir de base. El psicoanálisis que surge con Freud en esta época va a servir de base para el surrealismo. Recuerda que Freud, ¿qué te decía? Te decía lo siguiente, ¿no? Tú a veces sueñas cosas absurdas, situaciones raras, o también tienes sueños, por ejemplo, muy creíbles. ¿Qué te diría Freud si, por ejemplo, sueñas que has ingresado a la uni? ¿Qué interpretación le daría Freud a eso? ¿Qué diría? ¿Qué parte te diría? Ah, profesora, diría, por ejemplo, que como yo tengo tantas ganas y tantos deseos de ingresar a la uni, esos deseos inconscientemente también se afloran en mis sueños. Entonces Freud hacía eso con sus pacientes. Cada vez que alguien llegaba, le pedía que le pregunte, le preguntaba sobre sus sueños, y eso dice que le afloraba la parte inconsciente del ser humano. Ahora, algo importante que también debemos recordar es que el surrealismo lo vemos, por ejemplo, en un autor, en un pintor bastante famoso llamado Salvador Dalí. Salvador Dalí es un representante del surrealismo, ¿no? Si tú has visto alguna pintura de él, te vas a dar cuenta por qué explora el mundo de los sueños. También dice que el surrealismo practicó la escritura automática. ¿Qué quiere decir con escritura automática? Escribir lo primero que se te venga a la mente y a partir de eso realizar un poema o un escrito, ¿no? La escritura automática es, por ejemplo, si me viene a la mente la palabra sueño, se me viene a la mente la palabra cama, se me viene a la mente la palabra rojo, se me viene a la mente la palabra Juan, diferentes palabras que con eso puedes hacer un poema o trabajar un texto, te dirían. La escritura automática es escribir a partir de todo lo que tengas en la mente, ¿no? Sin importar el orden o el desorden en el que pueda estar. Muy bien, chicos, hasta aquí. Pregunto, ¿tienen alguna duda sobre las cinco movimientos vanguardistas que acabamos de ver? ¿Todo claro? ¿Qué dicen por ahí por el chat? A ver. Entonces,
Supongo que todo está claro, ¿sí? Avanzamos entonces. A ver, vamos con la narrativa contemporánea, chicos. Este grupo de narradores que surgen en el siglo XX, por eso es que se le llama contemporáneos, ¿correcto? Van a ser justamente los que van a escribir, sobre situaciones de vanguardia. ¿Cómo así? A ver, te explico. ¿Cómo este grupo de narradores, por eso se llaman contemporánea, porque pertenecen al siglo XX, va a tener la influencia de la vanguardia? ¿En qué aspecto? Bueno, ya, está bien. Por aquí había una pregunta, no, recién lo veo, que dice, ¿no? Actualmente hay escritores vanguardistas, por supuesto. Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, nosotros no vamos mucho a exposiciones de arte, ¿no? O alguna otra, algún tipo de repente de teatro, o de repente pinturas, cuadros, fotografías, pero sí hay, ¿no? Por ejemplo, autores vanguardistas tenemos a Alejo Carpentier, a Virginia Woolf, por ejemplo. Claro que ellos ya no están, ¿no? Claude Monet, que ya también murió el siglo pasado, pero ahorita, Virginia Woolf, pues, ¿no? Esa actual. Ella es una vanguardista. Virginia Woolf es una actual vanguardista, así que puedes ver en ella una representación, ¿no? Dentro de su obra, dentro de sus escritos, ¿no? De sus novelas y más. Muy bien, seguimos entonces. Ya está. La narrativa contemporánea va a tener influencia vanguardista, sobre todo en la parte experimental. ¿Ya, chicos? Sobre todo en la parte experimental. ¿Por qué? Porque recordarás que dentro de la narrativa contemporánea vamos a ver cómo los autores experimentan, sobre todo con el lenguaje, innovan con sus técnicas narrativas. Entonces ahí vemos la influencia del vanguardismo. Ahora, la primera característica, correcto, la primera característica que vamos a ver de la narrativa es la visión integral, ¿no? La visión integral del hombre. Es decir, los autores de esta época, ¿qué van a hacer, chicos? Van a buscar desarrollar en sus obras todos los aspectos que embargan al hombre. Es decir, su aspecto ético relacionado con sus valores, el aspecto psicológico relacionado con sus ideas, emociones, su aspecto político, social, económico, entonces todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el hombre en su totalidad, por eso hablamos de una visión integral, va a ser relacionado o va a ser tomado en cuenta para escribir, ¿no? Dentro de las novelas o cuentos que se den. Ahora, la temática es variada, claro, al tener una visión integral de todos los aspectos del hombre, entonces no va a haber un tema fijo, sino más bien podemos hablar de temas eróticos en algunas novelas, temas históricos, temas de repente policiales, entonces no hay un tema en específico, de todo, ¿no? De todo se puede ver en la narrativa contemporánea. Luego dice innovación técnica. ¿Cuáles son algunas técnicas que se van a dar justamente en esta época? La ruptura cronológica, el hecho, ¿no? También vemos el monólogo interior, el narrador parcial, las historias paralelas, la multiplicidad de voces, que son unas de las técnicas que se van a desarrollar aquí, ¿no? Ahora, vemos que dice la experimentación lingüística. Para ello yo les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Quiero saber, chicos, ¿cuáles son los 3 niveles de la lengua? Nosotros tenemos una lengua que es la lengua castellana. Dentro de nuestra lengua castellana también encontramos niveles, que seguramente tú debes de acordarte del colegio, ¿no? Seguro en el colegio te decían, ¿cuáles son esos 3 niveles? A ver, en el chat, si te acuerdas o no te acuerdas sobre los 3 niveles. Claro, ahí está.
el estándar, el superestándar y el subestándar. Esos eran los 3 niveles, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, cuando yo hablo de un lenguaje vulgar, con jergas, ¿no? ¿En dónde lo encajamos? ¿En el sub, en el super o en el estándar? En el sub. Por ejemplo, si yo utilizo un lenguaje científico, académico, filosófico, ¿dónde lo voy a encajar? ¿En qué nivel de lenguaje? ¿En qué nivel de la lengua? En el super estándar, ¿verdad? En el super estándar. Y si yo hablo de forma coloquial, como hablo en mi casa, de forma familiar, ¿qué nivel estaré usando? El nivel estándar. Es decir, profesora, los autores de esta narrativa contemporánea, los personajes que vamos a ver, van a desarrollar diferentes tipos de niveles. Tú puedes encontrar autores que trabajen con la lengua culta, como James Jones, o puedes encontrar con autores, por ejemplo, como Kafka, ¿no? Que utilizan un nivel estándar, llamémoslo así. Entonces, hay autores diferentes que van a desarrollar esta experimentación, ¿no? Con los niveles de la lengua. No vas a encontrar un nivel en específico. Muy bien, ¿a qué personajes nos referíamos? Por ejemplo, ¿no? En Alemania tenemos a quién, chicos, ¿no? A Kafka, Thomas Mann, luego por aquí, ¿no? En Francia a Jean-Paul Sartre, con La náusea, mira qué tales títulos, ¿no? Y El extranjero de Albert Camus, Marcel Proust, ¿no? Y como representante de Irlanda tenemos a James Joyce, ¿no? Con su obra Ulises. ¿Correcto? Por eso hablamos, todos ellos se oponen al arte racional y a la tradicional. Van a romper esquemas. La vanguardia rompe todo lo que tú puedas creer de lógica, de sentido común, ¿no? Nada que ver con ellos. Por eso es que dentro de la vanguardia nosotros tenemos como representante principal nuestro poeta conocido, este trujillano, bueno, de Santiago de Chuco, en realidad no es trujillano, ¿no? De esa parte del pueblo de Santiago de Chuco, representante de la vanguardia en nuestro país, ¿no? Porque escribía poesía tan compleja que nadie lo podía entender. ¿Quién es ese autor? A ver si te acuerdas, vanguardista peruano. Se llama, o se llamaba, porque ya murió, ¿no? Y está en España sus restos, en Francia, disculpa. Se llama César Vallejo, ¿no? Ah, por acá dice Cárdenas Villalobos Cárdenas. Me dijeron que para leer Ulises, antes debes leer la Ilíada de la Odisea. Claro, lo que pasa es que justamente en esta obra, él hace referencias constantes de estas obras, tanto de la Ilíada como de la Odisea. Entonces, por eso es que si tú no has leído estas 2 obras, vas a estar perdido, ¿correcto? Porque justamente no vas a poder entender. Toma algunos pasajes de la obra, ¿no? Algunos aspectos para poder entenderlos, por eso es que hay que leer, ¿no? Hay que leer la parte de la Ilíada de la Odisea. Sí, es cierto, mi querido Villalobos Cárdenas. Muy bien, vamos a continuar con lo siguiente. A ver. ¿Cuáles son esas técnicas que vimos que se dan en la vanguardia, chicos? Aquí están. Tenemos el monólogo interior, que es cuando uno de los personajes empieza a elaborar un discurso y hace fluir su conciencia en este discurso, ¿no? Lo que piensa, lo que siente a través de las palabras que va diciendo. La multiplicidad de voces está relacionado cuando encuentras en una novela, por ejemplo, que encuentras a un narrador, por ejemplo, un narrador protagonista en primera persona, y de repente más adelante encuentras a otro narrador que aparece, ¿no? Como un narrador en tercera persona, un narrador testigo o omnisciente. Entonces, cuando ves que hay más de un narrador en la historia contándote, a esto nosotros le llamamos multiplicidad de voces, ¿no? Diversas voces en la narración de una misma historia. Ahora, la ruptura cronológica tiene que ver con los juegos o con los pases de tiempo. El tiempo lineal se va a ver fracturado, por eso dice acá. ¿Por qué? Porque ahora podemos encontrar historias que van del presente al pasado, del pasado al futuro, y juegan con los tiempos. A eso le llamamos ruptura cronológica.
Las historias paralelas son cuando en una obra encontramos primero algunos personajes con una historia, ¿no? Con una trama, y más adelante aparecen otros personajes con otra temática, y luego vas viendo que se van relacionando uno con otros, para generar así mayor complejidad en la historia, ¿no? Luego encontramos el narrador parcial, por ejemplo, que es un narrador que cuenta la historia, pero desde su perspectiva, desde lo que él cree que está sucediendo. Por eso es que decimos que este narrador es parcial, ¿no? Se parcializa con una situación determinada. Muy bien, hasta aquí, chicos. ¿Preguntas, dudas? Para pasar a lo que es Kafka. ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Por ahí a ver qué me dicen en el chat. Entonces, mira, Kafka representa justamente a uno de estos narradores, ¿verdad? Y este narrador, Kafka, te cuento, su vida es un poquito, llamémoslo así, triste, ya que él tuvo una muy mala relación con su padre, chicos. Su padre era un hombre muy autoritario, tanto así, que se va a estudiar derecho solo porque su padre lo obliga. Su padre obliga a Kafka a estudiar derecho, aunque a él no le gustaba esa carrera, y se lo ordena prácticamente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él, a pesar de estudiar esta carrera, no dejaba de lado la literatura. Es decir, no, él conseguía trabajos de abogado, pero como se aburría, siempre terminaba dejándolo para dedicarse más tiempo a escribir. Lamentablemente, él se va a enfermar de tuberculosis y esto va a generar que al último muera. Antes de morir, él ya había escrito varias obras, ¿no? Como por ejemplo Cartas al Padre, que es una recopilación de las cartas que él no pudo darle a su padre y donde él hablaba de la mala relación que tenía con él. Por ejemplo, La Metamorfosis, y El Castillo. Bueno, también hay otra obra llamada El Proceso, que es un cuento. Y todo esto se lo entrega a su amigo Max Brod. Él le pide que por favor destruya todas sus obras. Pero Max Brod no hace eso, sino todo lo contrario, ¿no? Luego que éste muere, publica todas las obras de su amigo. Es decir, no cumple la voluntad que éste le pide. Pero hay que agradecerle, ¿no? Porque gracias a él nosotros podemos conocer las obras de este autor. Muy bien. Ahora, veamos la obra que nos interesa, ¿no? La Metamorfosis. La Metamorfosis, chicos, consiste en que hay un autor, en este caso un personaje principal, disculpa, llamado Gregorio Samsa. Gregorio Samsa es un trabajador muy responsable, un hombre que es la cabeza de la familia, porque él se encarga de todo, de abastecer todas las necesidades económicas de la familia, ¿no? El único que trabaja. Tenía una hermana menor que era Grete, a su padre y a su madre. Ahora, ¿qué sucede? No? Un día, como todos los días, se le había puesto su alarma a tal hora para levantarse temprano, ir a tomar el tren y dirigirse a su trabajo. Él se encargaba de hacer ventas, negocios en diferentes partes y lugares, provincias, por eso es que viajaba mucho. Entonces, él había puesto su alarma, pero se había quedado dormido. Esta alarma no había llegado a sonar. Y cuando se da cuenta, se despierta y era tarde. Y cuando quiere moverse de su cama para bajar a cambiarse, no lo puede hacer. Se da cuenta que algo se lo impide, ya no puede moverse con tanta facilidad. Entonces empieza a bajar como puede de su cama hasta que se ve directamente al espejo. Y cuando se ve en el espejo, ¿qué creen que él piensa? ¿Qué es lo primero, chicos, que se les viene a la mente al momento, que se le viene a la mente a Gregorio al momento de verse en el espejo? A ver, ¿qué crees tú? Se asusta, dice Davis. Se asusta, pero ¿qué es lo primero que a él le preocupa? ¿Le preocupaba su aspecto de insecto? Dijo, uy, mira qué feo me veo, ahora no voy a poder salir. No, le preocupaba el hecho de no poder llegar a su trabajo, de que ya sea tarde y que así no pudiera ir a trabajar. A él lo tenía ensimismado el trabajo.
Y yo quiero hacer una analogía con el hombre actual, ¿no? El hombre actual, aproximadamente, ¿cuántas horas se la pasa en el trabajo, chicos? Sus padres, ¿cuántas horas trabajan al día? ¿Cómo llegan a sus casas? Cansados, ya no tienen ganas de salir, ni de repente integrarse con los hijos, porque tienen tan interiorizado el hecho de trabajar para poder sostener el hogar, para poder pagarte tu CEPRE, ¿no? Sus gastos que sí o sí tienen que darse, que se deja de lado el mismo, porque Gregorio no se preocupa por su propio aspecto, sino se preocupa por el hecho de no poder ir a trabajar. Entonces, el hombre se esclaviza tanto en el trabajo que a veces se olvida de él mismo, de que tiene que descansar, de que tiene que pasar tiempo con su familia, tiene que relajarse, ¿no? Preocuparse por él también. Entonces, esto habla, ¿no? Del tema principal justamente de esta obra, ¿no? Que es la deshumanización que tiene el hombre, ¿no? El hombre se ha deshumanizado. Poco a poco, con el trabajo, el mundo capitalista, va perdiendo su lado humano, ¿no? Y se va convirtiendo en uno más del eslabón del sistema del capitalismo. Entonces, profesora, Gregorio se preocupa por eso. Y hay alguien que va a buscarlo a su casa. ¿Te acuerdas quién va a buscarlo a su casa? Toca la puerta, ¿no? De su casa y pregunta por Gregorio. ¿Quién es? Muy bien, Víctor, el jefe. El jefe de Gregorio estaba preocupado por el hecho de que jamás él había llegado tarde ni había faltado. Gregorio era un muy buen trabajador. Entonces va a su casa a buscarlo. La madre, el padre, no sabían qué responderle porque ni siquiera se daban cuenta si su hijo salía o no. Pero le dicen, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué no sale? Le gritan, oye, a Gregorio, sal. Y Gregorio ni siquiera podía hablar por su nueva forma, ni siquiera balbuceaba. Pero trata de mover la manija de la puerta y logra salir. Cuando sale, ¿cómo crees que reacciona el jefe? A ver, ¿qué hace el jefe al ver a Gregorio como un monstruo, un insecto grande, horroroso, con sus aletas, ¿no? Y todo. Se asusta. El jefe se va corriendo de la casa. Entonces, ¿qué va a hacer Gregorio, chicos? Su padre agarra el bastón que tenía ahí a la mano y lo golpea cruelmente a su hijo. Y ahí vemos cómo se ve la parte biográfica del autor, porque el autor dice que su padre era un hombre muy autoritario y a veces violento también con él. Entonces, mira, su padre lo hace ingresar a bastonazos a su hijo a su habitación. Y ahí empiezan a pensar, ¿qué vamos a hacer ahora? Él no puede trabajar. Entonces todos tienen que trabajar en la casa. El papá se va a trabajar en un banco, la mamá trabaja de costurera y la hermana en una tienda. Todos a trabajar, alquilan la casa, le dan huéspedes, 3 huéspedes llegan a la casa, contratan una criada que se encargue de cuidar la casa, y a Gregorio, ¿quién se preocupa por él, chicos? ¿Quién va a ser la única que va a preocuparse porque coma, porque esté bien? Su hermana Grete. Su hermana Grete era la única que le llevaba comida, pero Gregorio con su nueva forma comerá lo que ella le dejaba, y le dejaba su leche, su pan. No, no, ya un insecto no puede comer eso. Entonces ella, al darse cuenta que su hermano ya no comía lo que le dejaba, le cambia la dieta, ¿no? Y ahí recién empieza a comer. Luego se da cuenta que su hermano necesita más espacio para poder, ¿no?, arrastrarse, moverse por toda la habitación, y quiere sacar las cosas, pero Gregorio no se lo permite porque siente que con eso se va perdiendo su lado humano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Sucede lo siguiente. Un día, Grete estaba tocando el violín para los huéspedes que tenían en casa, y de repente Gregorio empieza a escuchar, ¿no?, el violín, y se siente ahí que todavía no ha perdido su humanidad por el hecho de poder disfrutar de la música. Sale de su cuarto y sus huéspedes se asustan. Los huéspedes salen corriendo y el padre de Gregorio le lanza unas manzanas y hace que Gregorio se incruste con una de ellas en su caparazón. Luego de unos días, la criada le da la noticia a los familiares que Gregorio ha muerto en su habitación, y que entonces la familia decide hacer lo siguiente: se van a otro lugar, toman un tren y empiezan a pensar cómo hacer para casar a su hija, porque ya estaba en edad de hacerlo. Generación perdida. La generación perdida es un grupo de escritores norteamericanos que se van justamente por culpa de la depresión, del crack del 29, por las guerras, y deciden irse a partes de Europa. Dentro de este grupo encontramos a Hemingway, Scott, Steinbeck, Dos Pasos y Miller. De todo este grupo, ¿a quién vamos a ver el día de hoy?
Hemingway, un periodista de profesión que se suicida lamentablemente, ¿no? De un disparo de escopeta. Él va a incursionar en la literatura dándole su estilo periodístico, es decir, directo y sencillo, ¿no? Palabras sencillas y un estilo directo para que podamos entender. ¿Qué obras encontramos? Fiesta, Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, El viejo y el mar. Gana el Nobel en 1954. Ahora, debemos decir que Hemingway también trae consigo su aspecto biográfico dentro de sus obras. Por ejemplo, en El viejo y el mar vemos que el protagonista es un pescador y sabemos que Hemingway también se dedicó un tiempo a la pesca. Dentro de otra obra como Adiós a las armas vemos, por ejemplo, su afición a las corridas de toro, que también era algo que le gustaba a Hemingway en la vida real. Entonces ahí vemos las partes autobiográficas en sus obras, ¿no? Ahora, El viejo y el mar tiene como personajes principales, ¿no? A Santiago, a Manolín y al pez Marlín, ¿no? Recuerda algo, Santiago era un viejo pescador y era un anciano, ¿no? Desgarbado y arrugadito, sin fuerzas, cansado, quemado por el sol de tanto pescar por tantos años. Pero ¿qué pasaba con este viejito? Ya no había pescado. ¿Hace cuántos días? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos días que el viejito ya no pescaba nada? 84 días. Imagínate para un pescador cuyo sustento justamente es el pescar, 84 días sin nada. El viejito ya no tenía nada en su cabaña. Y lo peor de todo era que la gente ya empezaba a hablar que este hombre estaba salado, ¿no? Los padres de Manolín, quien era su ayudante y además su amigo, que el único que lo escuchaba, el único que lo acompañaba cuando iban a pescar, además de ir cuando estaban en la cabaña, le contaba sus historias de cuando era joven, le dice que ya no puede acompañarlo más, que sus padres le han dicho que trabaje con otro pescador porque él está salado y no va a poder seguir así. Entonces Manolín decide hacer algo, Santiago decide hacer algo. ¿Qué hace? Se va. Decidido, toma su balsa y se va a pescar. Él está convencido de que va a traer un muy buen pez para que todo el mundo se dé cuenta que él, a pesar de los años, sigue siendo un buen pescador. Entonces se va al mar y allí, cuando lanza su carnada, se da cuenta que ha atrapado un pez bastante grande porque puede ver la silueta debajo del agua. Y empieza esta lucha con el pez. Él, de tanto forzar, porque era tan pesado, se empezó a doblar la mano, se le entumeció la mano, empezó a sangrar por la fuerza que hacía para poder jalar al pez. Tanto así, chicos, que ya se sentía cansado, todo el día se le había pasado ahí con el pez, pero no soltaba, ¿no? La carnada y él tampoco. Entonces empezaba a recordar sus tiempos de joven, cuando en un día se había enfrentado al negro Cienfuegos en una pelea de luchas con brazos y se había pasado todo un día hasta ganarle por fin. Entonces eso lo alentaba a él a darse cuenta que podía hacer y podía capturar al pez. Entonces, ¿qué sucede? Allí se da cuenta que tiene que alimentarse. Captura a un pez bonito, se lo come para poder tener energía y seguir, ¿no? Batallando con el pez. Entonces, ¿qué sucede? Logra capturar al pez, pero se acerca alguien allí, ¿no? Un animal que justamente cuando él le clava el arpón al pez marlín, allí sangra el pez. Entonces yo te pregunto, ¿qué animal del mar, cuando huele sangre, se acerca? ¿Qué animalito se va a acercar? Y va a empezar ahí la lucha de Santiago con este animal, el tiburón. Un tiburón llega y quiere enfrentarlo, Santiago lo bota con su arpón y lamentablemente al clavarle el arpón también al tiburón sangra y llama a más tiburones. El arpón de Santiago se va hasta el fondo del mar y ahora solo tiene el remo para defenderse. Todos los tiburones rodean a Santiago por la presa y sin que él se dé cuenta y luchando, ya se habían devorado a casi todo el pez.
Santiago llega a la costa, al puerto, triste porque no pudo conseguir capturar ese pez. Llega a su cabaña y se encuentra que ahí lo estaba esperando Manolín. Manolín le dice que no se ponga triste, que a pesar de que no ha podido capturar al pez, la gente está hablando de él, ya que han visto el esqueleto de un semejante pez que había traído. Ahora le dice, ya vamos a poder volver a trabajar juntos, Santiago, mis padres ya me han dado permiso. Y eso no hace que Santiago se sienta mejor, sino al contrario, se echa en su hamaca y empieza a soñar nuevamente y a recordar sus hazañas de cuando era joven. Y así termina esta obra llamada El viejo y el mar. ¿Qué te pareció? A ver, preguntas para todos en general. ¿Qué obra te gustó más? ¿La metamorfosis o El viejo y el mar? A ver, ¿qué dicen por ahí, chicos? ¿Cuál les pareció mejor? No mejor, pero le llamó más la atención de repente, ¿no? La metamorfosis de Kafka, el pobre que termina muerto, ¿no? Y solo, y deshumanizado por completo, ¿no? Porque se da cuenta que perdió todo al final. O de repente tú te sientes el pescador que estás en busca de tu pez, pero en este caso tu pez sería tu vacante para la uni y estás luchando día con día para poder conseguirlo. Muy bien, vamos a trabajar el quizzes para esta semana 5. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, a ver. Pasar el link, por favor ingresen, ahí tienen el código al toque, chicos. A ver. Ya vamos 2, ya al toque, chicos, ahí tienen el código ya, el enlace en el chat. Siete, a ver, sigan avanzando. 8, muy bien, al toque ingresen, chicos. Actualicen, F5. 9. Tenemos a Jackie Chan en el salón. 14, 15, muy bien. Seguimos, chicos. A ver, avancen, al toque ingresen, por favor. No tengan miedo, chicos. Solo son 2 preguntas de tu separata de la semana 5 para ver si ha quedado claro o has entendido el viejo y el mar, si ha quedado claro las características de la narrativa contemporánea, si te acuerdas de los movimientos de vanguardia. A ver, al toque. A ver, vamos 17, a ver, 18 ya. Con 20 empezamos, al toque, 2 más. Ah, Jonathan Messi. Ah, uno más y empezamos. Bueno, parece que el número 20 no va a llegar, así que con los que estamos no va a ser pues. A ver, ustedes mismos son, ¿ah? A ver.
que ahora sí ya está. Y vamos a darle fin para ver quiénes son los 3 de esta semana 5. Y los ganadores son, a ver, Jackie Chan, Brie y un Pac-Man, ¿eh? Vamos a ver las 2 preguntas, a ver qué tal estaban. ¿Fáciles o difíciles, chicos? Parece que algunos sí se han confundido en una, ¿no? O en 2. O de repente marcaron mal a propósito, no sé, a ver. Ya, vamos a ver las preguntas. Tenemos, la primera pregunta dice lo siguiente. Voy a quitar el sonido. Franz Kafka muestra en la Metamorfosis influencias del, pues transgrede la lógica, ¿no? Lo racional cotidiano, por medio de escenas absurdas, ¿no? Que no podrían pasar en la vida real. ¿Cuál es? Aquí, obviamente, que tu respuesta fue la B, ¿no? El expresionismo. Recuerda que el expresionismo busca eso, expresar la realidad a través de lo fantástico, de lo absurdo y lo irracional. Y ahí teníamos a Kafka como principal representante. Luego tenemos dentro de lo que es la segunda pregunta, el viejo y el mar, un tema ajeno, dice lo siguiente, que no lo vas a encontrar en esta obra. La perseverancia es obvio porque es el principal tema, Santiago luchando por conseguir el pez, ¿no? Todo el día. La esperanza que tiene Santiago de poder pescar a pesar de que iba muchos días sin hacerlo. La amistad entre Manolín y Santiago. Y luego tenemos la naturaleza cuando habla o se ve al mar, ¿no? Como protagonista de toda la historia, en este lugar donde se da esta lucha por conseguir el pez. Pero la infidelidad es el ajeno, ¿no? Nunca encontramos ninguna relación amorosa, por lo cual no puede haber infidelidad como tema dentro de la obra El viejo y el mar, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos terminado nuestra clase. No sé si el profesor ya está por allí para mandarle o pasarle el hospedador. Profesor, ¿se Sí, encuentra? profesora, muy buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Ahora le paso el hospedador, no se preocupe. Ya, profesora, gracias. No Ya se está. olvide de, ya, Voy a no se dejar. olvide no se olvide de Puede dejar de la grabar. grabación, su grabación, ya. Sí, puede dejar usted puede grabar, ya le pasé el hospedador. Lo puede parar la Ya, grabación, por favor. ya, a ver, ya, un momentito. ¿Lo pudo apagar, profesor?